Buenas tardes, Miss. En este video le voy a contestar las preguntas que dejó en la evaluación final. Primero, vamos a contestar qué es la inflación y qué relación tiene con el IPC. Bueno, la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de un país en un periodo de tiempo determinado, en relación a una moneda, claro. Y esto quiere decir que los precios suben y yo obtengo menos bienes y servicios por la misma cantidad monetaria. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo antes con 10 soles compraba 5 kilos de papa, ahora con los mismos 10 soles yo compro 1 kilo de papa. ¿Y qué relación tiene el IPC con la inflación? Bueno, para cuantificar la inflación, el Banco Central de Reserva del Perú utiliza indicadores económicos y uno de estos es el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que se encarga de medir las variaciones del precio de las canastas básicas familiares. Y si el precio y si la variación es positiva, generalizada y permanente en el tiempo, se podría decir que estamos pasando por un proceso de inflación. Y si la variación del IPC es negativa y permanente en un periodo de tiempo, se podría decir que estamos pasando por un momento de deflación. Y contestando a la otra pregunta, ¿consideras que el Perú está pasando por una etapa de inflación y por qué? Yo creo que el Perú actualmente no está pasando por un proceso de inflación o por una etapa de inflación, ya que si bien hay ciertos cambios en los precios, o han habido, estos cambios no son realmente significativos, sino más bien son muy pequeños, por lo que yo creo que actualmente no estamos pasando en un momento de inflación. Y basándome también en el último informe del Banco Central de Reserva del Perú emitido el mes pasado, este nos dice que la inflación interanual se ha mantenido constante desde septiembre del 2019, siendo en mayo de 1,8% anual, y la expectativa de inflación anual descendió en abril a 1,5% debido a la débil demanda generalizada por el contexto actual en el que nos encontramos, por lo cual el efecto de esa reducción de la demanda y la menor inflación importada sería una tasa de inflación prácticamente nula para este año. Sin embargo, tenemos que cuidar nuestra economía para que esta inflación no suceda en años posteriores. Otra pregunta es, ¿cómo afectó el COVID-19 a las empresas? Bueno, en el Perú y en todo el mundo, el COVID-19 nos ha afectado gravemente en la economía y en todas las empresas peruanas, por ejemplo. Siendo más afectadas las personas informales, las MIPES y las pymes. Las personas informales, ya que no han podido trabajar estos 3 meses, las MIPES y las pymes, la mayoría de empresas no han tenido caja, no han podido pagar al personal los meses de cuarentena. Y si bien algunas empresas grandes han tenido caja, estas no han sido suficientes, ya que, por ejemplo, si yo tengo 30 litros de agua y antes entraban 100 y salían 100, ahora yo he tenido 30 litros de agua, no ha entrado ningún litro de agua y han seguido saliendo los mismos 100. Es por eso que muchas empresas se han visto en bancarrota, han quebrado, otras están sobreviviendo con la justa, por así decirlo. Y para esto el Estado ha creado algunas políticas económicas que ayuden a las empresas a sobrevivir debido a la pandemia en la que nos encontramos. Por ejemplo, son con bonos, con ayudas financieras. Por ejemplo, el último, la última ayuda que salió, que el Estado ha lanzado con Reactiva Perú, que está dando a la mayoría de empresas muchos préstamos grandes para que sobrevivan durante esta pandemia. Ya, otra pregunta es, ¿cuál fue el impacto que tuvo en los índices de empleo? Ya, el impacto que tuvo en los índices de empleo, la pandemia por la que pasamos y el daño que han sufrido las empresas. Por ejemplo, en Lima, según el último informe del INEIP, alrededor de 2 millones de personas han perdido su empleo.
Y así en todo el Perú. Hay muchas personas que han perdido su empleo, muchas personas que realmente necesitan. Y para esto también el Estado está ayudando con reactivar la economía, poco a poco siguiendo nuevos protocolos, porque el país no puede parar económicamente, ya que todos necesitamos de, de dinero para seguir sobreviviendo, para subsistir y todo. Pero gracias a eso el Estado también está ofreciendo nuevos empleos, está dando nuevos trabajos y poco a poco la economía se va a estabilizar. Y si bien es cierto, hay también algunas personas que han pasado de, por ejemplo, de ser clase media a ser clase baja, otras que de clase baja han pasado a ser pobres o de pobreza extrema. Si bien es cierto eso ha pasado, yo creo que dentro de algunos años nos vamos a poder mejorar económicamente y el Perú va a poder salir adelante. Y eso sería todo. Gracias, Miss. Este curso, la verdad es que yo lo he llevado antes en otras universidades y me ha gustado mucho llevarlo con usted. La verdad es que he reforzado mis conocimientos y un saludo, cuídese. Hasta la próxima y espero verla en ciclos posteriores. Gracias.